Grabando. Bueno, este es el taller de diseño avanzada. ¿Vieron la clase de diseño avanzada? No. Bastante interactivo y Sí, no me gusta. tenía bueno que... Ahora vieron. Sí. Y si no, está mal que no lo hayan visto, la tienen que ver a la clase. Bueno, vamos a empezar con un caso clínico. ¿Y quién lo lee? Paciente femenina de 75 años con antecedentes de miocardiopatía dilatada. Miocardiopatía dilatada. Reducida triásica, consultó por cuadro de disnea clase funcional 3 y edema superiores superiores de 6 meses de evolución. Antecedentes: esta miocardiopatía fue reducida triásica diagnosticada en 2010. Un CDI implantado en 2025 en prevención primaria, una FA paroxística. Internacional frecuentes por IC aguda, última en julio, una CCG sin lesiones en 2022. Como medicación habitual tiene carvedilol 325, esquilerenona 25 días, DAPA 10 días, puro 120 días, acerocumarol había suspendido los sartán por hipotensión. 120 días. Es un montón de puro. Para viral. Buena mecánica ventilatoria, irritantes biosales, incogitación yugular 2 en 3 con flujo positivo, hepatomegalia dolorosa, asitis, edemas, intrapatelares y irregular formación periférica. Bueno, entonces le llega esta paciente a la guardia y ustedes qué piensan, qué es lo que van a hacer. Cuéntenme más o menos cómo siguen con este caso. O sea, predominio creería viene de más intrapatelares. No sé si tiene mucho predominio de los dos. Es global, con ese global. Ok, perfecto. Bueno, ¿y cómo siguen su estudio? Como para poder hacer el diagnóstico. O sea, tipo, si ya es en la guardia, primero, cronado, placa, Perfecto. estoy viendo Bueno, la combustión. ¿qué pasa? ¿Cómo? El Forester donde lo pones. Y tomar profundidad. Sería una BACOD. En Forester. Frío estaría Húmedo seguro. Y aparece, ¿no? y porque ahí se reguló la perfusión. Bueno, entonces lo hacemos. Bueno, muy bien, como dijo Luis, le hacemos un laboratorio. Sí. ¿Qué piden en el laboratorio a la paciente que viene con C? Le pido un lago completo, un PNP. Lo pido a la entrada un gas 125 y un gas. Sí. Es para consultorio. Él quiso. Es para consultorio. Bueno, el BNP like. Claro, si un hemograma con la guardia va a tener una infección y eso puede haber encadenado adecuado, perfecto. Y también, sea una clínica excelente. Bien. Bueno, ahora que me acuerdo, no le puse el gas, pero tenía un láctico como de 2,5. Tenía un BNP de 4000. Ah, sí, acá. 2,6 de láctico, un BNP de 4200. Tenía glóbulos blancos normales. Tenía alteración del hepatograma con aumento de la bilirrubina total y tenía también estaba coagulopática. Se le hizo la radiografía de tórax y se le vio aumento del índice de cardiotorácico y signos de redistribución de flujo. Este es el electrocardiograma. ¿Quién lo quiere decir? Sí. ¿Qué? La de Victoria Qué Carlos marido. decía. Muy bien. Rápidos. Fácil igual. ¿Quién lo escribe? No quieren saber. Ya, amigo. ¿Luis? Sí. ¿Escribo el electro? Sí. Bueno, está. No sé si tiene que ir acá. Sí, Está dudosa, pero está. Pero siempre con Digamos, si dijimos que es una pesta sinusal, Sí. está. está bastante regular, sí. Regular. Está con el eje diagonal izquierdo. Tiene. Aparenta. El QRS está menos. Ah, no. Sí, está ancho y parece que tuviera
un patrón de bloqueo de rama derecha. Sí, ¿y algo más tiene? Tiene activas. Tiene la TNA, sí, tiene activas B1, B2, B3. Pues también, y está como, no sé si cuenta como QS en 2 de 2 de 3 Parece más en un carga bloqueo, inferior. ¿no? Parece más un bloqueo. Sí, estaba desviado. Claro, por eso. Sí. Un poquito más. Más. Está desviado. Falta el QR, si tiene redes y tiene eje. Allá. Bueno, La tribuna sí. bueno. Ahora sí va. Bueno, se le hizo el ecocardiograma que tenía el ventrículo izquierdo dilatado, tenía las 4 cavidades dilatadas, tenía una FEI de 21%, el TAPS estaba ahí en el límite de 17 milímetros, el flujo mitral era pseudo normal, tenía una PSAT de 25, tenía hipoquinesia global, la cava dilatada con colapso disminuido, tenía una IM y una IP moderada. Bueno, entonces, bueno, ya más o menos dijeron el diagnóstico, ya saben que es María Cardoso, así que vamos con... Qué grande, María. Básicamente se trata de una insuficiencia cardíaca aguda descompensada, por lo cual se inició balance negativo con furosemida. Al principio la paciente ingresó en bajo gasto, por lo cual se inició milrinona, evolucionó el shock cardiogénico con requerimiento de dosis altas de inotrópicos, incluso 2 inotrópicos. Y para el destete de estos inotrópicos se requirió 2 pulsos de levosimendan y después mágicamente, no sabemos qué sucedió, pero se pudo destetar. Bien, entonces, ya me fue bien. ¿Qué les parece? O sea, está bien todo el diagnóstico que dijeron, pero ¿qué les parece el cuadro de esta paciente? O sea, me refiero clínicamente que ya viene teniendo bueno, tuvo esta internación que requirió 2 pulsos de levosimendan, una paciente muy sintomática, ¿cómo la podrían encuadrar? Una IC avanzada. ¿Cómo lo sabes? Perfecto, bien. Entonces, la definición de IC avanzada es un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas persistentes y progresivos con disfunción ventricular. Todo esto a pesar del tratamiento médico óptimo. Sabemos que el tratamiento médico óptimo son los 4 fantásticos, pero eso va a depender mucho de la hemodinámica del paciente, lo que tolere. Por ejemplo, María, al principio, después se fue un AMI, pero al principio se estaba muy hipotensa, no toleraba beta bloqueantes, no toleraba vasodilatadores, así que es dentro de lo que tolera el paciente. Hay criterios que definen la insuficiencia cardíaca avanzada, que todas las sociedades más o menos son los mismos criterios. Yo puse este de acá de la SA, que está bastante lindo. Como para definirla, tiene que tener síntomas persistentes en clase funcional 3 o 4 de la NIJA, tiene que tener disfunción cardíaca grave, esto acuérdenselo, si viene... Tiene que tener difusión cardíaca grave que puede ser definida o por una FEI menor o igual a 30%, una falla aislada del BD, valvulopatías graves o cardiopatías congénitas no operables, elevación persistente del BNP, que tenga episodios de congestión sistémica y pulmonar que requieren altas dosis de diuréticos endovenosos o que tenga episodios de bajo gasto que requiere soporte inotrópico o vasoactivos, o arritmias malignas, todo esto que lleva a una consulta o internaciones en los últimos 12 meses y que tenga empeoramiento de la capacidad funcional, y eso lo vamos a poder cuantificar con un test de la caminata de 6 minutos, que fue lo que hoy contó Karen, que lo conocen, ya lo vieron. Nada, le haces caminar al paciente durante 6 minutos a su propio ritmo y evalúas cuántos metros hacen esos 6 minutos, como más o menos ver la tolerancia que tiene. Y si no, lo que vamos a hacer es una espirometría y básicamente si tiene menos de 12 mililitros kilo minuto, tiene un empeoramiento de su capacidad funcional. Entonces, todos estos criterios los podemos usar en una mnemotecnia que la dieron en la clase, que es I need help, que me van a ir diciendo. Era inotrópicos. Perfecto. Acá se puso la de No me acuerdo cuál es esa. Sí, perfecto, muy bien. Ahora vos. otra es Las chicas requieren mucho. Perfecto. Fue reducida. La D. la de fibrilación.
Perfecto. Apropiadas. Hospitalizaciones. Muy bien. La otra es creo que era de edemas. Sí, síntoma. Un poco tan complicado. Bueno, ahora dice uno Mica. L. Era de low blood pressure, creo. Perfecto. Muy bien. Y la era lo del pressure. Perfecto. La medicación modificadora del pronóstico que en general no la pueden tolerar por tendencia a la hipotensión. Les tenés que ir bajando las dosis cada vez más o cambiar el ARNI por vieja. Por eso le da mal brazo. Bueno, esto está bueno. Y también hay otra mnemotecnia que es Recuérdame, que también se las dejo acá, porque esa no sé si la pasaron en la clase, está buena. Y está bueno como para tenerlo en mente, porque a veces nos cuesta como realmente definir el paciente que está en IC avanzada, y estaría bueno que se pueda diagnosticar de forma temprana como para tener el momento justo para hacer una derivación en caso de que sea candidato a trasplante. Bueno, y para lo que es la clasificación de la insuficiencia cardíaca avanzada, hay varias, la verdad. Esta es del American College, que básicamente la A es pacientes que tienen factores de riesgo, pero que no tienen todavía disfunción estructural que no tienen alteración estructural y funcional cardíaca. La B son pacientes que ya tienen alteraciones estructurales, pero que están asintomáticos. La C son pacientes que tienen alteraciones estructurales y que ya tienen síntomas. Y la D son estos pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada que van a requerir otro tipo de terapia, ¿sí? Que van a requerir o trasplante cardíaco o dispositivos avanzados, o aquellos que ya están muy pasados van a ser paliativos. Bueno, la NICA, que ya la conocemos a la clasificación. Y otra de las clasificaciones de la IC avanzada es la Intermax, el Intermax, ¿cómo es? Que tiene perfiles que van del 1 al 7, y que esta clasificación nos habla del pronóstico de los pacientes con IC avanzada y también de la urgencia con la cual nosotros tenemos que tomar una decisión en cuanto a un dispositivo o a un trasplante cardíaco. ¿Se acuerdan los perfiles de Intermax? Bueno, entonces ya está. Es peor, el 1 o el 7. El uno. Bien, perfecto. Bueno, este cuadrito está bueno, está más desarrollado de todos los perfiles de Intermax. Básicamente el 1 y el 2, esto igual se puede correlacionar incluso con el Sky, el Intermax. Sky más o sea, más clarito. ¿Cómo? Es como un Sky más el otro, más Sí. internacional. Sí. El Intermax 1, ¿qué les parece? ¿Qué puede ser del Sky? ¿Con cuál se correlaciona? El uno con el T. Con el Está E. bien. Con el E. Ahí, perfecto. Son pacientes en shock cardiogénico que están con alto requerimiento de inotrópicos y vasopresores y que están desarrollando falla multiorgánica, por lo cual en estos pacientes tenemos que tomar una decisión en horas. Después, Intermax 2 también son pacientes que están en deterioro progresivo, que están con requerimiento de inotrópicos a dosis altas, pero que se mantienen, digamos, entre comillas, compensados con ese requerimiento, pero también tenemos que tomar una decisión en horas a días. Después, el Intermax 3 son los pacientes que están con requerimiento de inotrópicos, pero a bajas dosis, pero que no los podés tratar porque justamente se ponen muy sintomáticos o se hipotensan, de lo que nos pasaba con María, que se sacaba la aguda y se ponía súper disneica. Bueno, esos pacientes también tenemos que tomar una decisión de semanas a meses. Después el perfil 4, que son pacientes que están sintomáticos en reposo. Básicamente los pacientes no hacen ningún tipo de actividad física para mantenerse asintomáticos y tienen recurrencia de consultas, por lo cual también tenemos que tomar una decisión semanas a meses. Y después el perfil 5, 6 y 7 son pacientes que en general están en sus casas, pero con intolerancia al ejercicio. El 5 tiene una limitación absoluta de la actividad física. El 6 está un poco menos limitado, pero se fatiga fácilmente. Y el 7 son pacientes que están con una disnea clase funcional 2-3. En estos pacientes podemos tener un poquito más de tiempo como para tomar una decisión. Díaz estaría capaz de uno de esos. Díaz, o sea, Díaz ya tiene IC avanzada, está en un 5, sí, 5 o 6, sí. Pero cumple varios criterios, tiene varias visitas no planificadas a guardia por el uso de diuréticos, tiene imposibilidad de negación de tratamiento médico óptimo, tiene fe severa.
cumple 3 criterios por lo menos. Bueno, y se animan a decir los criterios de María Cardoso del caso clínico como para que nos quede bien rico el concepto. Decirte lo de Einstein para buscarlo a. Claro, a María. Y bueno, la inotrópicos. Después. Una Bien. la que sigue. La Pero la de Honor and Failure, sí, parece. Claro, No tenía ningún órgano afectado por no, eso. no es Pero no es que se tiene que cumplir todo, sino, y tampoco te dice en la clasificación de, bueno, si cumple 2 de 3 o 2 de son O 7. sea, con que cumpla uno. No, son En como realidad banderas es como rojas. exacto. Claro, son banderas Ah. rojas, cosas que vos tenés que tener presente para poder identificar rápidamente qué paciente puede estar en inicia avanzada. No son como criterios diagnósticos, sino que son banderas rojas. Después tuvimos nosotros una chica que derivamos al plus, una chica de 21 años, una miocardopatía dilatada fibrosidad que parecía que era por miocarditis, que para mí estaba en estadio ya 4, o sea, era una chica que ella literalmente no salía del cuarto porque tenía disnea. O sea, estaba en una clase funcional 4 muy restringida. Y a ella, que para mí estábamos en fase en Intermas 4 y la derivamos para trasplante, después falleció igual. O sea, Pero estaba ahí. sí, este Intermax es para cualquier paciente que tenga ya el diagnóstico avanzada para ver en qué estadio está y cuánto tiempo tenemos para decidir. En cambio, los otros criterios tipo el NIRSEL son como para, como dijo Mar, banderas rojas para identificarlos, pero que no es que se tienen que cumplir 3, para sino sí, sospecharlo o si y uno no se cumple, no está lista avanzada, ¿sí? Sino que son como para tener en cuenta y evaluar en todos los pacientes que a veces por inercia, medios que los ven, bueno, nos internamos 5 veces, nada, lo siguen viendo y lo dejamos como si fuese una IC normal y capaz de ya tenéis avanzado. Si uno se reacostumbra, pero cuando te pones a mirar paciente por paciente, la gran mayoría de nuestros pacientes en grupo con miocarditis dilatada fibrosidad con IC, la gran mayoría cumplen alguna que otra bandera roja para irse avanzada. sí tienen que tener como muy en mente esto porque así tan fácilmente no sale. Sí, Pero la tenés mayoría que tiene pensarlo, menos de 30. Sí, o no les podemos titular tratamiento médico óptimo, o vienen una vez por mes a guardia, o se internan, o están compulsorios en nada, o se internan requieren inotrópicos, y por ahí uno lo tiende como a asimilar y se acostumbra, pero en realidad es un paciente que ya tiene una enfermedad Claro, muy avanzada. Ángel, ponele, califica, porque él también tiene varias consultas, por más que no tenga Él tratamiento. sí médico. cumple un montón de criterios de bandera roja, incluso hoy con Tere hablamos de si el paciente candidato a ya derivarlo a un equipo de lactancia, porque es un paciente que ya tiene varios criterios para pensar que está en medicina avanzada. Está muy sintomático, entonces tiene una calidad de vida recontra alterada porque no va a hacer nada. Igual, recuerden, solo la FEI no sería, y aparte hay, uno puede tener un paciente FEI normal, que acá no lo dice, pero y estar en inicia avanzada, porque hay pacientes que tienen otro tipo de falla cardíaca, no es lo más frecuente, pero puede pasar. Y hay pacientes con FEI de 30 que uno que está en consultorio, para estamos sesgados con el paciente grave que intentamos. Y tienen que funcionar uno. Y caminan 5 kilómetros por día, y toleran el tratamiento. Entonces, solo la FEI no te determina en especialidad avanzada. María Cardoso, ¿dónde lo ubican? Cuando estuvo internada, estaba habilidad hemodinámica, pero no se baja de inotrópico. Y vos Bueno, tenés- No se paró. Igual se paró. Ahí salió el fuego, ahora hay que entrar. Detalle. Fue arriba. Creo que estuve en un Creo que el 12. 3 hasta el 2, cuando tipo, aumentamos la dobuta y era como segundo pulso de levosimetán llegó a un 2 y luego. Y ahora que está de alta. Claro. Ahora estaría de vuelta en un No 4. Y no sabemos. Bueno, En está 4 bien. y 5 Probablemente. Otro. No, probablemente Bueno, Yo quiero que- tengo que estar con el levosimetán ahí. 4, 5 y 3 cupores de levosimetán. Vamos a hacer. mira, No sé si está regia. Ah, bueno. Por son supuesto. 70, 50 de pero no Está regia, sí. Potencia, pero sin tubo. sacó el 25 cada 12. No, me dijo que le... Como que Un cuarto de la está cubitriga. Bueno. Esto lo saqué en un artículo que está bueno, que son pacientes que tienen, bueno, una insuficiencia cardíaca avanzada. Cuando tenemos enfrente a este paciente tenemos que pensar si tiene alguna causa reversible, por ejemplo, un paciente que tenga isquemia y no haya sido revascularizado, que tenga arritmias y no esté en tratamiento para las mismas, que tenga exposición a tóxicos o que tenga alguna otra etiología que pueda ayudar, digamos, a estos síntomas como enfermedad tiroide, HIV, hemocromatosis, que podemos tratarlas y mejorar un poco el estado. Pero si no tiene estas causas reversibles, lo que tenemos que pensar es si el paciente tiene tratamiento médico óptimo. Si no lo tiene, dentro de ciertas
consideraciones que podemos también pensar en estos pacientes es, por ejemplo, si es candidato a una terapia de resincro, siempre que cumpla los criterios, o si tiene, por ejemplo, una insuficiencia mitral moderada o severa que pueda ser pasible de un tratamiento percutáneo, bueno, lo podemos considerar, y obviamente siempre incluir ARNI dentro de la terapia médica óptima, que muchas veces, como ya hemos visto, no lo tenemos en cuenta. O en realidad no es que no lo tenemos en cuenta, sino que es muy difícil incluirlo. Sí. Entonces, si tengo el tratamiento médico óptimo para este paciente y el paciente está en shock cardiogénico, está con hipoperfusión o está desarrollando falla orgánica, lo vamos a derivar lo más temprano posible, o sea, lo más temprano no, un equilibrio de que no llegar muy tarde, a un centro especializado en insuficiencia cardíaca avanzada, y ellos van a ver si tienen contraindicaciones para terapias avanzadas. Cuando hablo de terapias avanzadas es, como dije, trasplante o en dispositivos de asistencia ventricular. ¿No que sería el ARGI? Bueno, Ese es el mundo ideal, no. Recuerden que a veces, acá no hay, pero son los dispositivos que se refiere MIDI, los de larga duración, porque el de corta duración es para sacarte del paso mientras esa terapia puente algo. Cuando es en esto se refieren a los de larga duración. sí. Claro, no, yo decía lo del trasplante, o sea, para que lo vean el trasplante, lo ven. Depende, si tiene obra social, si vive en provincia, si vive en capital. Si tiene obra social, se tramita por la obra social. Si es de provincia, se puede derivar al servicio. Y si no tiene, y si vive en capital, al Argerich por ahora. Lo que pasa es que el Arge ahora está cancelado. Bueno, y si no tiene contraindicaciones para estas terapias, bueno, va a ser un paciente que va a tener que ir a paliativos. Bueno, y en cuanto a asistencia circulatoria mecánica, bueno, son dispositivos que lo que hacen es un soporte hemodinámico temporal, o sea, acá voy a hablar de los de corta duración igual. Hacen un soporte hemodinámico temporal en estos pacientes con IC avanzada, y tenemos distintos escenarios clínicos en los cuales lo vamos a indicar. Esto igual no solo es IC avanzada, sino shock cardiogénico, así que se mezclan un par de cosas, pero por ejemplo, pacientes que tienen un shock cardiogénico de una causa reversible, por ejemplo, secundario a una miocarditis, sería como puente a la recuperación. O sea, vos vas a colocar este dispositivo, pero el paciente, si se recupera, después, posteriormente, no va a requerir ningún tipo de dispositivo. Y después tenemos eso es más que nada para el shock cardiogénico, pero después para IC avanzada tenemos como cuenta la decisión, justamente en pacientes en los que, por ejemplo, Intermax 1 o 2, ¿no? Tenemos que tomar una decisión temprana. Bueno, podemos momentáneamente tener este dispositivo como para tomar la decisión y posteriormente ver si es candidato a trasplante o un dispositivo de larga duración. Después, como cuenta la candidatura, son pacientes que tienen IC avanzada, pero que tienen falla multiorgánica, o por ejemplo, tienen hipertensión pulmonar o otras comorbilidades como neoplasia y momentáneamente no son candidatos a trasplante. Bueno, puede estar un tiempo corto con este dispositivo de asistencia y posteriormente quizá pueda ser candidato a un trasplante. Como cuenta trasplante son aquellos pacientes que son candidatos y que están a la espera a que llegue este órgano. Como terapia de destino, estas son las de, como decía Noé, las de larga duración, que son pacientes que no son candidatos a trasplante y como alternativa se puede poner esta terapia de larga duración, e incluso son dispositivos que se pueden ir a su casa, digamos, a hacer una vida, entre comillas, normal, pero bueno, básicamente no se puede hacer el trasplante en estos pacientes. ¿Se entendió esto? Bueno. ¿Qué se acuerdan más o menos de cuáles dispositivos de corta duración existen? O por lo menos. Tenés el balón de contraflujación. ¿Un hecho? Bien. Cuenta uno. De la que está acá. Bueno, el tándem mujer. Bueno. El balón de contrapulsación intraórtico. ¿Alguien se anima a decirme cómo funciona? Más o menos lo vieron en esta clase. Y se infla en diástole y se desinfla en sístole. En sístole se desinfla para poder permitirte pasar
el flujo sanguíneo y se infla en diástole para aumentar, digamos, la Perfusión de las coronarias Perfecto. y la cerebral. Y se puede sintonizar con el electro. Perfecto. Muy bien. ¿Se acuerdan con qué se infla? ¿Saben por qué? Para la embolia. Claro, porque si se rompe el balón, como que se absorbe más fácilmente la sangre, entonces se evitan embolias gaseosas. Y además es como, digamos, al ser menos viscoso, se infla y se desinfla más rápido. Son boludeces, bueno. Datos. Bueno, entonces muy bien, como dijeron, se infla en diástole, esto hace que aumente la perfusión coronaria y la perfusión cerebral, y se desinfla en sístole, entonces disminuye la poscarga del VI, y de esta manera disminuye el trabajo cardíaco, el ventrículo izquierdo tiene que hacer menos fuerza para poder eyectar, así que de esta manera disminuye el consumo de oxígeno. Aumenta el gasto cardíaco dentro de todos los que hay, no lo aumenta tanto, es entre un 0,5 mililitros por minuto. Se maneja básicamente el inflado y desinflado mediante esta consola y se coloca básicamente por la arteria femoral, va a llegar hasta la aorta descendente, se va a colocar el balón en la aorta descendente, tiene que quedar por debajo de la subclavia, más o menos 3 centímetros, y por arriba de las renales como para evitar obstrucciones de esas arterias. Y bueno, esa es la colocación, se hace por hemodinámica. Y las indicaciones, estas son las de la guía de la Sociedad Europea, que igual esto, después me di cuenta que era más de yucar cardiogénico, pero Igual esto, sí, va todo de la mano. Sí. sí, va todo de la mano. O sea, en esa avanzada se usa más que nada en pacientes que estén con requerimientos inotrópicos, como le dije antes, igual como terapia de decisión, principalmente. Con requerimientos de inotrópicos a altas dosis, entonces se le pone un dispositivo como para poder hacer un soporte hemodinámico transitorio. Y antes el balón de contrapulsación se usaba más que nada en pacientes en shock cardiogénico tras un infarto de miocardio. La verdad es que ahora no está un poco más discutido porque hay un trial que es el DADP Shock, que se vio que no disminuye la mortalidad 30 días en pacientes que se colocaban un dispositivo posterior a un infarto agudo revascularizado, así que esa indicación, o sea, ya no se indica en todos los casos. Se recomienda en todos los casos. Bueno, después el Impela, ¿se acuerdan? Sí, es el que es como una turbinita. No era ese. El que entra así y tiene y que puede ser el otro. El PIC, claro que esto acá. Hay dos, se parte del Tandem y el Impera, que son los, y después el equipo. Son todos muy parecidos. Son parecidos en ciertas cosas y diferentes en otras. Bueno, básicamente el impela se coloca por la arteria femoral y lo que va a hacer es va por la aorta y va a llegar hasta el ventrículo izquierdo. Y viene esta cosita que tiene acá, este PIC, es justamente para que se ancle bien al ventrículo izquierdo y que evite que se movilice. Y acá tiene una bomba que lo que hace es extraer la sangre del ventrículo izquierdo y la va a impulsar hacia la aorta central. Básicamente es ese mecanismo. Entonces, ¿qué? Hace el trabajo del bebé. Claro, o sea, absorbe la sangre en el ventrículo y por un agujerito, por un orificio que tiene, y la expulsa en la aorta. Por el- Está bien ese que me vi el videito este, es como una. Mira. Te lo muestra que es como una turbina, como que tiene un coso que gira y que saca la sangre. O sea, en mi cerebro es como una turbinita. ¿Ves? Tiene como una turbinita. Claro, el cosito, sí, está bien. Sí, es una bomba centrífuga. Bueno, entonces esto, como hemodinámicamente lo que hace es disminuir la precarga del ventrículo izquierdo y de esta manera va a reducir la demanda miocárdica de oxígeno y va a aumentar la perfusión coronaria. Hay distintos impelas, hay de 2,5, de 5, me parece que el de 2,5 se puede hacer por vía percutánea y el de 5 ya es por vía quirúrgica. Y también hay impelas para el ventrículo derecho. Pero dependiendo del tamaño, por ejemplo, el de 2,5 va a aumentar el gasto hasta 2,5, el de 5 hasta 5 litros por minuto. Todo depende del tamaño. Bueno, después está el Tandem Care, que es una bomba ya, digamos, extracorpórea, que se hace en dos funciones. Se hace una punción arterial y se hace una punción venosa femoral. Entonces, para me perdí. Ah, sí. Acá, la venosa, digamos, va a ir, digamos, por la vena femoral, va a la ilíaca,
la cava inferior y llega acá a nivel de la aurícula derecha, se hace una punción transeptal y queda a nivel de la aurícula izquierda. Y después la punción, se hace la punción arterial femoral. Lo que hace básicamente es extraer la sangre de la aurícula izquierda y la va a devolver al sistema arterial. Digamos, va a pasar, puentear el ventrículo izquierdo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió el circuito como lo hace? Ok. Y este dispositivo lo que hace es aumentar el gasto cardíaco desde 4 a 5 litros por minuto. Y después está el ECMO, hay dos ECMOs, es veno arterial o veno venoso. El veno arterial da tanto soporte circulatorio como soporte respiratorio, ese es digamos, con respecto al veno venoso que no lo hace. Y también tiene una punción femoral venosa, después tiene una bomba extracorpórea, un oxigenador extracorpóreo, y después tiene una punción arterial. Entonces lo que va a hacer es extraer la sangre venosa, va a pasar, digamos, por el oxigenador y luego va a ser de vuelta por vía arterial, por la arteria femoral. Entonces, lo que hace el ECMO es aumentar el gasto cardíaco hasta 6 litros por minuto y como le dije, tiene el beneficio de que da tanto soporte respiratorio como circulatorio. Lo que sí, esto de devolverla acá, digamos, va a generar un aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo. Por eso lo que se hace muchas veces es asociarlo a otro dispositivo como el Impela o el balón como para contrarrestar ese aumento de la poscarga. ¿Entendió? Bueno, acá hay un cuadrito comparativo, no sé si hay alguna duda, si no quieren leer, quieren que lo leamos. Lo repasamos, dale. Bueno, ¿alguien lo quiere ir leyendo cada uno? O para no estar en atención. Bueno, el balón básicamente entonces aumenta el gasto entre 0,5 a 1 litro por minuto, va a bajar la precarga, va a bajar la poscarga y va a aumentar el volumen sistólico y con respecto a los otros tiene a favor de que aumenta el flujo coronario. Como beneficio es que se puede colocar bedside, eso no sé si están así, o sea, tiene que ser por examinable. Claro, sí, pero no tenés que hacerlo en quirófano. Claro, bueno. Y en el IVA te lo ponen ahí ¿En la cama? Ah, bueno, otro nivel. Necesidad de rayos y después hacen. Y después hacen el control para ver que esté bien posicionado. Otro nivel. Bueno, no necesita anticoagulación. Como desventajas, no brinda soporte al ventrículo derecho y bueno, genera la inmovilización del paciente. Está contraindicado en enfermedad arterial periférica, en aneurisma de la aorta abdominal y ante una eh, ¿cómo es? Insuficiencia aórtica severa y como complicaciones puede tener isquemia de miembros inferiores, sangrado, disección aórtica o trombocitopenia. Después el Impera, como les dije, puede ser de 2,5 a 5 y dependiendo del tamaño va a ser el aumento del gasto cardíaco, va a bajar la precarga, va a aumentar la poscarga y esto que veíamos hoy de que baja el volumen minuto es porque en realidad no, o sea, aumenta el gasto cardíaco pero no aumenta el volumen de sangre que sale por la válvula aórtica. Entonces, nada, o sea, aumenta el gasto pero el volumen minuto no. Bueno, como ventajas, que va a generar directamente una descompresión del ventrículo y como desventajas, que bueno, se necesitan imágenes para la inserción, o sea, esto sí o sí es polimodinamia, puede generar hemólisis y sí o sí tiene que estar anticoagulado. Sabemos qué pasa con los anticoagulados. Bueno, como contraindicaciones, trombosis del ventrículo izquierdo, una insuficiencia aórtica severa, mecánica de la B creo que es No, una válvula, sí, una válvula biomecánica, y bueno, enfermedad arterial periférica. También como complicaciones, sangrado, isquemia de miembros inferiores, puede generar la perforación del ventrículo izquierdo y puede generar arritmias ventriculares. El Tandem HERT puede aumentar el gasto entre 4 y 5 litros por minuto, baja la precarga, aumenta la poscarga, lo mismo que con el otro, el volumen de minuto en realidad disminuye. Como ventajas es que puede generar también un soporte respiratorio. Como desventajas, bueno,
dependiente, o sea, se tiene que colocar en hemodinamia mediante una imagen, genera inmovilización. Esto de BCD, para que me anoté que era porque no me acuerdo. ¿Qué cosa? Ok. Ah, Está contraindicado ante defectos septales porque este requiere una punción transeptal. Está contraindicado también en todos en insuficiencia aórtica severa, no vamos a pensar en ninguno de estos dispositivos. Y en trombosis auricular. Las complicaciones son las mismas en todas, básicamente. Y el ECMO puede aumentar, es el que más aumenta, entre 4 y 10. Baja la precarga, aumenta la poscarga, también el volumen minuto está disminuido. Bueno, esto tiene el beneficio de que se puede colocar bedside y que puede dar también soporte pulmonar. Genera una descompresión incompleta del ventrículo izquierdo y esto de que les decía que aumenta la poscarga, en general se va a tener que asociar a otro dispositivo. Las mismas complicaciones y como contraindicaciones también enfermedad arterial periférica, insuficiencia aórtica severa y disección aórtica. Y con respecto al tiempo, la bomba, perdón, el balón puede durar hasta 7 días. El Impela es dependiendo del tamaño también, 2,5 puede ser 7 días, de 5 puede ser hasta 14 días y el que más puede durar es el ECMO, que son como hasta 3 semanas. a veces lo recambian. ¿Lo recambian el ECMO o lo recambian de equipo? Todo. Todo el sistema, todo el sistema. No hice ninguna complicaciones infectológicas, ¿no? No, es verdad, Bueno, pero- también. Sí. Capaz que en otros lados los cuidan más. Sí. Hay algunos lugares donde las personas con ECMO no están ventiladas y caminan. Sí, O sea, en que acá no. Estados Unidos. O no, Que andan en bicicleta, no sé. no sé si en bici, pero. Había uno que. No, en serio. Había un video de alguien que andaba en bicicleta con un equipo de Tiene, soporte. o sea, las dos cánulas están, al estar puestas quirúrgicas, están bien agarradas, se van a salir y van con el acompañamiento con la bomba y caminan, todo. Bueno, eso acá no sucede. No, no. Bueno, Los aíslan. y después está, este cuadrito es lo mismo, pero era por si lo querían tener el Brandwell también, que describe más o menos el efecto y cuánto aumenta el gasto cada uno. Bueno, eso con dispositivos, con todo en realidad, para el final otro. Bueno, muy bien. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Para el doctor González, ¿tiene alguna? Bueno, bien. Bueno, vamos a medio usar hasta el pase. ¿Estamos? Ah, te entendí, vamos a pedir.